El enfoque interventivo valorativo es completamente igual en principio al descriptivo predictivo, ya que conlleva las primeras 5 fases, que es la primera recogida de información, eh, la primera formulación de hipótesis, la contrastación, la comunicación de resultados, y a partir del quinto paso es donde comienza el interventivo valorativo, que sería plantear el plan de tratamiento y valoración. El paso 6 sería diseño y aplicación de tratamiento, y el séptimo sería valoración y seguimiento. El seguimiento es si el cliente o si la demanda del cliente así lo necesita. Después de terminadas las 4 fases del proceso descriptivo predictivo, el psicólogo ya es capaz de identificar la situación o el problema del cliente. Entonces, el psicólogo ya puede pasar a diseñar el tratamiento, y se desarrolla basado en tres principios. El primero es la teoría del caso. Aquí el psicólogo identifica las variables dependientes y las independientes. El segundo paso sería la selección de las técnicas de intervención y las variables potencialmente contaminadoras. Y el paso 3 sería la selección del diseño de la valoración. Bueno, partiendo donde se quedó mi compañero Iván en el capítulo 4, el siguiente punto a tratar de este capítulo es sobre la selección de las medidas, variables dependientes e independientes. Bueno, estas medidas cabe destacar que a la hora de diseñar un modelo no son suficiente y tienen que ir acompañadas en conjunto de la selección de los instrumentos y de las medidas que permiten opera operacionalizar las variables implicadas en este modelo. Aquí mencionan 3 puntos o criterios divididos en apartados, que bueno, el primero, el punto A, son los criterios de evaluación de las medidas durante la evaluación del tratamiento. Esto pues es así textualmente como dice ahí. B son los tipos de medidas de cambio. Dentro de los tipos de medidas de cambio se presentan dos, que es el grado y el cambio molecular. Después de este siguen las características, eh, o bueno, más bien las características de calidad en las medidas de cambio. Aquí se presentan, la mayoría de los autores presentan 3 características, que son la fiabilidad, la validez, que también se refiere a la exactitud, y por último la utilidad. Después sigue el tema 4.1.1.3, que son los criterios objetivos del cambio. Aquí mencionan 3 puntos que destacan de todos, que es que estén en consonancia con las necesidades y la demanda del cliente o sujeto, y que haya sido discutido previamente con él antes de empezar cualquier cosa. Después sigue que sean realistas. Con esto se refiere a que sea difícilmente alcanzables, sin embargo nunca irreales, que estén dentro del parámetro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Después de este sigue que deben estar temporalizados en el sentido de un orden cronológico y cómo pueden ser alcanzados estos. Por último viene la selección de las técnicas de intervención, que es el tema 4.1.2.1. Bueno, aquí se refieren a dos aspectos metodológicos muy importantes, que es que influyen en esta fase y por tanto pueden condicionar nuestro diseño y la valoración de la intervención. Bueno, dentro de la valoración de la intervención hay como dos aspectos también muy importantes, que es el rol del tratamiento que ejerce el diseño de evaluación, y el otro eran los criterios que deben guiar la selección del tratamiento. Y pues este sería un resumen así muy corto de lo que se puede encontrar en el capítulo. Y pues sería todo de mi parte. Selección del diseño de valoración. En este apartado nos habla que para la selección y el diseño de nuestro tipo de valoración a aplicar, es necesario plantearnos una serie de preguntas, las cuales son: ¿a quién
o a quiénes evaluaremos, en qué momento, cuántas veces y con qué medidas lo evaluaremos. También nos menciona que en el apéndice P y V podemos basarnos, tomar como guía ese apéndice para saber qué tipo de instrumentos o prácticas debemos utilizar para nuestro tipo de valoración. Evaluación y control de las variables potencialmente contaminadoras. En este apartado nos habla que para la selección de un tratamiento psicológico, primero debemos someter a una evaluación dicho tratamiento, para así ver cuáles son las capacidades del individuo, es decir, cuál es la capacidad del individuo de imaginar, cuál es su capacidad de relajación, cuál es su capacidad de dispensar reforzadores, y así al momento de intervenir no contaminar con algún tratamiento erróneo. Análisis de datos. En este apartado nos habla sobre que debemos someter a un análisis las medidas o comportamientos que existían antes, durante y después del tratamiento. También nos habla de ver si existen comportamientos posteriores al tratamiento que antes no se presentaban. Bueno, continuando con la explicación de las fases, que en este caso corresponde a la fase número 6 del tratamiento, en esta se entremezclan actividades de intervención y de valoración. Además, para poder continuar debemos de conocer el concepto del tratamiento, el cual entendemos como cualquier forma de intervención psicológica cuyo objetivo es el cambio de la conducta, ya sea cognitiva, motora o psicofisiológica, y de otras cuestiones psicológicas del sujeto. En la fase número 7, que es la de valoración, pues en esta fase llegamos al momento clave del proceso experimental, en el que tratamos de responder a un objetivo de modificación y de cambio. La lógica del método científico nos lleva a plantearnos tres cuestiones. El número 1 es que el tratamiento haya servido adecuadamente para manipular las variables independientes. Como segundo punto, es que se hayan detenido los objetivos de cambio, y como tercer punto, finalmente, que no hayan aparecido otros problemas. Desde luego, se ha dicho que la elección del tratamiento se ha basado en unas hipótesis interventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente se ha probado de una manera muy rigurosa, pues para saber si el tratamiento ha dado lugar y efectos positivos y significativos a nuestro sujeto. De ser así, debemos tener en cuenta otros aspectos que son de suma importancia, como una nueva recogida de información, una comunicación de resultados, un informe oral y un seguimiento. El tema de la recogida de información, aquí prácticamente una vez terminado el tratamiento se procede a una nueva recogida de información sobre las conductas del problema, las variables independientes presentes en las hipótesis interventivas formuladas y los datos relativos a la administración del tratamiento. Comunicación de resultados. Nos menciona que toda evaluación lleva consigo una comunicación de resultados al paciente o a las personas allegadas de forma oral o escrita. También nos menciona que en el capítulo número 3 se presentan los aspectos a tomar en cuenta para el informe oral y escrito, así también como su organización formal. Bueno, pues en las indicaciones nos menciona que la indicación de uno y otro nos pide cosas diferentes. Por ejemplo, en el proceso descriptivo predictivo nos está indicando pues una demanda diferente a la del proceso interventivo valorativo. En el proceso descriptivo predictivo, pues nos está indicando cuando lo que se pretende es un diagnóstico, una orientación o bien pues una selección, mientras que en el proceso interventivo valorativo lo que el cliente pues nos pide es una intervención y un cambio, por lo tanto debe procederse a la administración de algún tratamiento y posterior a este pues a la valoración del tratamiento. Bueno, pues por tanto existen diferentes indicaciones tanto para uno como para otro.
Por ejemplo, en el proceso descriptivo predictivo estará indicado cuando no se pretenden cambios e incluso son cambios conductuales y cuando estos vayan a ser producidos por otros especialistas. Por ejemplo, cuando cuando los psicólogos mandan con algún psiquiatra o cuando los médicos mandan con algún psicólogo. Mientras que en ambos proceden fases. En el descriptivo predictivo se precede y forma parte necesaria del interventivo valorativo. En el interventivo valorativo, pues se supone una primera fase a partir de la cual se formulan enunciados funcionales sobre el caso, probándose estos mediante la aplicación del tratamiento y su valoración, que es lo que le mencionaba anteriormente. Se hace un tratamiento y una valoración de y después se da también un seguimiento para que de esa manera veamos si sí está funcionando o qué efectos lleva consigo Bueno, pues el seguimiento es una subetapa de la valoración, de hecho es la última, y varios autores nos mencionan que el tratamiento, ya sea a corto o mediano plazo, pues puede traer consigo efectos negativos. Es por eso muy importante esta fase. El seguimiento implica pues una nueva evaluación que debe ser planificada después de cierto tiempo que se realizó el tratamiento, y los objetivos de esta fase son los mismos que la fase anterior, ya que implica pues la comprobación de si se mantienen los efectos o si han surgido efectos negativos o positivos de igual forma en el tratamiento. Para esto pues es necesaria una nueva recogida de información y pues esta consta de 6 fases. La primera de ellas, como les mencionaba, la primera de ellas nos menciona que es como un requisito previo la nueva toma de contacto con el sujeto. En segundo lugar, pues nos menciona que debe llevarse a cabo una nueva evaluación de las conductas implicadas en el caso utilizando los mismos procedimientos empleados tanto antes como después del tratamiento. La tercera pues nos menciona que hay que verificar las variables idénticas durante, antes. También nos hacía pues aquí un ejemplo que nos decía que, por ejemplo, si el sujeto informa mediante la entrevista de constantes riñas con su cónyuge, pues el evaluador contrastará estas en un segundo momento mediante escalas de apreciación aplicadas a su pareja y finalmente pues se recogerá mediante observación sistemática en el propio hogar del sujeto o en situaciones de laboratorio, lo que ocurre en estas interacciones matrimoniales. Es decir, pues nosotros le vamos a hacer caso a la persona, más no nos vamos a quedar solamente con eso. Nosotros vamos a ir recabando información para ver si pues lo que nos dice si está bien, no está bien, pues a ver qué vamos obteniendo ahí. En sí, pues esto se va a tratar de ir constatando con múltiples métodos y diferentes fuentes, pues los distintos aspectos relevantes del caso, para no quedarnos con una sola impresión o con una sola fuente de información. Bueno, y pues por último, en las técnicas durante el proceso de evaluación psicológica, nos mencionaba que pues aquí solemos hablar sobre los diferentes instrumentos que utilizamos, por así decirlo. Y pues aquí nos dice que es muy importante resaltar que en cada momento del proceso de evaluación, no importa de cuál sea, los instrumentos o los test que nosotros utilicemos, pues han de ser seleccionados eficientemente en virtud de su amplitud para recoger información relevante en momentos concretos del proceso. Es decir, nosotros no vamos a utilizar algo que no nos va a funcionar para recabar ninguna información que no nos vaya a servir, o no vamos a utilizar algo que nosotros digamos, pues voy a usar un test proyectivo, pues nomás porque pues a ver qué me da de información. No, nosotros hay que tratar de utilizar los instrumentos que vayamos a utilizar de manera eficiente, que nos arrojen buena información y que sirvan en el momento que nosotros lo necesitamos. Así pues, existen métodos e instrumentos de amplio espectro que habían de ser utilizados en las primeras etapas del proceso, mientras que otros se dirigen a evaluar unos aspectos muy específicos del funcionamiento psicológico y pues habrá que utilizarlos más adelante o incluso pues hasta la hora de valorar la intervención aplicada.